En este video, se detallan los pasos a seguir para los usuarios que no tienen su permiso de gestor de residuos registrado en la plataforma VUI y desean brindar datos para los reportes operacionales. En caso de tener un permiso de gestor de residuos que no fue gestionado en la plataforma VUI, podrá ingresar a la plataforma para llenar los datos manualmente. Este formulario será únicamente para uso de los gestores fuera de VUI, unidades de cumplimiento, entes generadores de residuos peligrosos, municipalidades y entes generadores de residuos de la construcción. Para realizar el reporte de gestión integral de los residuos deberá ingresar a la plataforma VUI. Seguido de esto, deberá ingresar a la sección Trámites de apertura de empresa, luego seleccionar la opción Registro de gestor de residuos, Ministerio de Salud, y por último Reporte de gestión integral de residuos. Al presionar este último botón, se abrirá un formulario, en el cual deberá completar todos los datos solicitados para enviar el formulario. Para la sección Datos generales del informe, deberá completar lo siguiente. En modalidad, el usuario debe escoger una modalidad de informe, el cual presenta trimestral, semestral o anualmente. Para entes generadores de residuos peligrosos, deberá presentar el reporte de forma semestral. Para unidades de cumplimiento, deberá presentar el reporte de forma anual. Para gestores y municipalidades, deberá presentar el reporte de forma trimestral. En caso de realizar el reporte para residuos de la construcción y demolición, deberá elegir este valor como modalidad. En año a reportar, deberá indicar el año que desea reportar en el formulario. Para la sección Datos de la persona física o jurídica que presenta el reporte, deberá completar lo siguiente. En tipo de entidad, el usuario debe seleccionar el tipo de origen de la empresa que está presentando el reporte, siendo ente generador, municipalidad, gestor autorizado de residuos, unidad de cumplimiento o residuos de la construcción y demolición. En tipo de identificación, el usuario debe escoger el tipo de identificación, siendo físico nacional, cédula jurídica o físico DIMEX. En número de identificación, el usuario deberá ingresar el número de identificación y presionar el botón Consultar que se habilitará al completar este campo. En nombre de la persona física o jurídica, se mostrará el resultado de la consulta realizada con el número de identificación ingresado anteriormente. En caso de que la identificación sea DIMEX, deberá ingresar este dato manualmente. En provincia, cantón, distrito y dirección exacta, el usuario deberá completar los datos de la ubicación de la empresa. En correo, el usuario debe ingresar el correo al cual recibirá notificaciones la empresa. En el campo teléfono, el usuario debe ingresar el número de teléfono de la empresa o persona. En no permiso PSF, el usuario deberá digitar el número de permiso sanitario asociado a su permiso de gestor de residuos. Este campo no es obligatorio cuando el tipo de origen es residuos de la construcción y demolición. En fecha de vencimiento del PSF, el usuario deberá seleccionar la fecha en la cual se vence su permiso sanitario de funcionamiento. Este campo no es obligatorio cuando el tipo de origen es residuos de la construcción y demolición. En actividad económica, el usuario debe seleccionar la actividad principal de su empresa. En el campo Código CAECR se ingresará automáticamente el valor del código de la actividad seleccionada. Este campo no es obligatorio cuando el tipo de origen es residuos de la construcción y demolición. En extensión del área física, metros cuadrados, el usuario debe indicar el área física en metros cuadrados. En tecnología utilizada en la empresa, debe indicar el tipo de maquinaria que utiliza. Este campo no es obligatorio cuando el tipo de origen es residuos de la construcción y demolición. En nombre de quien realiza el reporte, es necesario ingresar el nombre de la persona que está llenando el reporte que se enviará. En área rectora de salud, el usuario deberá seleccionar el área rectora de salud que corresponde según la ubicación. Se avanza a la siguiente pantalla. En tipo de identificación, el usuario debe escoger el tipo de identificación del representante legal siendo físico nacional o DIMEX. En número de identificación, el usuario deberá ingresar el número de identificación y presionar el botón Consultar que se habilitará al completar este campo. En razón social o propietario, se mostrará el resultado de la consulta realizada con el número de identificación ingresado anteriormente. En caso de que la identificación sea DIMEX, deberá ingresar este dato manualmente. En correo del representante legal, deberá digitar el correo electrónico, el cual debe tener el siguiente formato usuario@dominio.com.
En esta pantalla, el usuario deberá dar clic al botón Descargar para descargar la plantilla de Excel llamada Plantilla de Datos de los Residuos. Una vez descargada esta plantilla, deberá llenar los datos de entrada y salida de los residuos. En caso de tratarse de un generador de residuos de la construcción o demolición, puede omitir el llenado de la hoja entradas y continuar con el llenado de la hoja salidas. Caso contrario, deberá llenar los datos de entrada y salida para enviar su reporte correctamente. Importante: cuando realice el llenado de la plantilla, debe llenar todas las casillas, a excepción de las que pertenecen a importación, las cuales deben ser llenadas solo si aplica el tipo de gestión. Si hay alguna casilla que no aplica para el reporte, el usuario deberá indicar NA o N/A en el espacio que no aplique. Para el correcto funcionamiento de la plantilla, es importante que el usuario no copie datos de otro Excel, ya que este afecta el formato original de la plantilla y los datos pueden no traspasarse correctamente, lo que podría generar que el sistema no los pueda validar y los clasifique como vacíos o en blanco, obligando al usuario a corregir estos datos o llenarlos nuevamente. Al abrir el Excel, deberá iniciar llenando los datos de entrada de los residuos. En la sección Datos del origen de los residuos, el usuario debe completar los siguientes campos. Origen de los residuos: seleccionar el lugar de procedencia de los residuos si es ente generador, unidad de cumplimiento, municipalidad, gestor autorizado de residuos o importador. Cédula jurídica o de identidad: digitar el número de cédula física, jurídica o DIMEX de donde provienen los residuos. No de autorización ante el Ministerio de Salud: si los residuos provienen de un gestor de residuos autorizado por el Ministerio de Salud, debe indicar el número de autorización, si no debe escribir no aplica. Nombre de la empresa: indicar el nombre de la empresa de donde provienen los residuos. Tipo de actividad: seleccionar si el tipo de actividad es residencial o comercial y otros. Provincia: seleccionar la provincia de origen del residuo. En el campo cantón, seleccionar el cantón de origen del residuo. En el campo distrito, seleccionar el distrito de origen del residuo. No de recibo: indicar el número de recibo con el que recibió los residuos. Datos de los residuos gestionados: el usuario debe completar los siguientes campos. Tipo de residuo: el usuario deberá seleccionar el tipo de residuo en las opciones ordinario, peligroso, no peligroso y manejo especial. Categorización del tipo de residuo: seleccionar el tipo de categorización del residuo. Para ciertos tipos de residuo puede que haya una única opción, por lo que deberá seleccionarla. Descripción comercial del residuo: el usuario deberá indicar la descripción comercial que le da al residuo. Código: el usuario deberá seleccionar de la lista de códigos el que corresponde de acuerdo con el tipo de residuo seleccionado. En el Excel, encontrar la pestaña Clasificación, leer para que se guíe y pueda seleccionar el código correcto. Descripción de los residuos: este campo se llena de forma automática al seleccionar el código del residuo. Cantidad de toneladas: debe digitar la cantidad de toneladas gestionadas del residuo seleccionado en la unidad de toneladas. Último tipo de gestión que le realiza al residuo: debe seleccionar el último tipo de gestión que le realiza al residuo. Detalle del tipo de gestión: debe seleccionar el detalle del tipo de gestión seleccionado en el campo 2.7. En caso de que el tipo de gestión sea valorización, tratamiento o disposición final, deberá elegir entre diferentes opciones que se desplegará si el tipo de gestión no es de los mencionados. Deberá elegir el mismo tipo de gestión seleccionado en el campo 2.7. Por ejemplo, si el tipo de gestión es recolección, entonces debe seleccionar como detalle de tipo de gestión recolección. Si el tipo de gestión es valorización, entonces debe seleccionar como detalle de tipo de gestión compostaje. La sección de datos de importación deberá completar únicamente si realiza este tipo de gestión. Caso contrario, deberá dejar este espacio en blanco. En el campo continente, se debe seleccionar el continente de donde provienen los residuos. En el campo país, se debe seleccionar el país de donde provienen los residuos. En el campo provincia/estado, se debe seleccionar la provincia o estado de donde provienen los residuos. Una vez completados los datos de entrada, deberá completar los datos de salida. En el campo tipo de residuo, el usuario deberá seleccionar el tipo de residuo entre las opciones ordinario, peligroso, no peligroso y manejo especial. En el campo categorización del tipo de residuo,
Seleccionar el tipo de categorización del residuo. Para ciertos tipos de residuo puede que haya una única opción, por lo que deberá seleccionarla. En el campo Descripción comercial del residuo, el usuario deberá indicar la descripción comercial que le da al residuo. En el campo Código, el usuario deberá seleccionar de la lista de códigos el que corresponde de acuerdo con el tipo de residuo seleccionado. En el Excel encontrar la pestaña Clasificación leer para que se guíe y pueda seleccionar el código correcto. En el campo Descripción de los residuos, este campo se llena de forma automática al seleccionar el código del residuo. En el campo Tipo de gestión, el usuario deberá seleccionar el tipo de gestión que se le realizó al residuo. En el campo Detalle del tipo de gestión debe seleccionar el detalle del tipo de gestión seleccionado en el campo 3.6. En caso de que el tipo de gestión sea valorización, tratamiento o disposición final, deberá elegir entre diferentes opciones que se desplegará si el tipo de gestión no es de los mencionados. Deberá elegir el mismo tipo de gestión seleccionado en el campo 3.6. En la sección de destino de los residuos, el usuario debe indicar los siguientes datos. En el campo No de envío, el usuario deberá indicar el número de recibo con el cual el gestor autorizado le recibió el residuo. En el campo Cantidad, el usuario deberá indicar la cantidad en toneladas. En el campo Destino, debe seleccionar el destino del residuo, siendo municipalidad, exportación, valorización u otro gestor. En el campo No de cédula de identidad o identificación del destino, el usuario debe indicar el número de cédula física o jurídica del destino autorizado o bien del destino en otro país. En el campo Nombre del gestor autorizado de residuos destino, ingrese el nombre de la empresa o persona a la cual se le envían los residuos. La sección de datos de exportación deberá completar únicamente si realiza este tipo de gestión. Caso contrario, deberá dejar este espacio en blanco. En el campo Continente, se debe seleccionar el continente de donde se envían los residuos. En el campo País, se debe seleccionar el país de donde se envían los residuos. En el campo Provincia/Estado, se debe seleccionar la provincia o estado de donde se envían los residuos. Una vez que se completó el llenado de la plantilla de Excel, el usuario deberá subir el documento a la plataforma VUI dando clic al icono y de la biblioteca adjunte el documento con los datos de entrada y salida. Posteriormente, el usuario deberá dar clic en el botón Enviar. Al presionar el botón Enviar se mostrará una ventana con el mensaje ¿Desea enviar su solicitud? Al presionar el botón Enviar el formulario se enviará para su validación, en caso de presionar el botón Regresar. El usuario puede retroceder cuanto desea y revisar la información completada. Una vez los datos están completos, el sistema le notificará que el reporte fue enviado correctamente. El trámite de reporte operacional de gestor de residuos es un trámite obligatorio para todos los permisos de gestor de residuos gestionados por medio de la plataforma VUI. Un trimestre después de que el permiso de gestor de residuos es aprobado, el solicitante debe completar el formulario con los datos para poder mantener activo su gestor de residuos. El trámite se llena de la misma manera como lo hacen los usuarios no registrados en VUI, a diferencia de que esta tarea llega automáticamente cada trimestre.